Hola, Licen. No fue. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Licen, voy a mostrar más ejemplos de lo que nos enseñó la anterior clase porque me pierdo bastante, creo. Sí, claro que sí, ahorita vamos a desarrollar eso. Bien. Ok, esperemos que se unan el resto, unos 2 minutos, y les voy enseñando para dar comienzo. Mi reina, deja de rascarte para tomarte una foto. Deja de rascarte para tomarte una foto. Ok, chicos, muy bien. Muy buenos días con todos. Esperando que estén muy bien. Sí, vamos a continuar justamente con la realización del ejercicio anteriormente mencionado que teníamos con respecto a la igualación de ecuaciones químicas, ¿no? Se denomina ecuación o balanceo químico, cualquiera de las dos. Los dos términos es lo mismo, ¿no? Una igualación química o igualación, o sí, o tanteo, perdón. O balanceo de ecuaciones químicas. Bien, nos habíamos quedado, ya habíamos resuelto este de aquí, ¿verdad? Y habíamos quedado pendiente de la realización de este segundo ejercicio. Bien, de pronto alguien ya lo realizó. Sí, si no, por favor, me ayudan igual. Teníamos lo primero, describir las especies químicas, ¿no? Para ir comenzando con esto. ¿Qué especie química era primero? El metal, ¿verdad? Metal, de ahí tenemos no metales. Sí, por favor, me ayuda. Y teníamos, perdón, hidrógenos. El hidrógeno no iría antes del nitrógeno. No, por supuesto que no. Las especies son así: metal, no metal, hidrógeno y oxígeno, tal cual, de esa manera, hidrógeno y oxígeno al final. ¿Bien? Siempre se considera de esa manera. Son dos especies químicas, no ingresan dentro ni de los metales ni de los no metales. Por eso se los coloca aquí al final. ¿Listo? Bien. Entonces, para el caso del cobre, teníamos de este lado 2, ¿verdad? De este lado, para el caso del nitrógeno teníamos 1, para el caso del hidrógeno de igual manera 1, y para el caso del oxígeno también tendríamos 5, bueno, perdón, 4. Del lado de acá, para el caso del cobre, teníamos 1 de igual manera, para el caso del nitrógeno son 2, 3, 3, ¿no? Para el caso del hidrógeno son 2, y para el caso del oxígeno, ¿cuántos son? Tenemos 6, 7, 8, ¿verdad? Hasta aquí estábamos con todos, ¿no? Perfecto, bien. Entonces lo primero que teníamos que hacer es igualar, en este caso, el metal, ¿sí? Para eso, permítanme un segundo. Bien, no sé si todos estamos hasta ahí. Bien, para la primera parte lo que teníamos que hacer es igualar, ¿no? Los metales. Comenzábamos con el 2. Y bien, este 2 teníamos que colocarlo en el lado de los productos, ¿sí? ¿Dónde tenemos el lado de los productos? En esta parte. Entonces colocábamos el 2 en este punto. Bien, tenemos el 2 ahí y vemos que ese 2 va a afectar también a otras especies químicas, como es el caso del nitrógeno, que ahora va a tener 2 y 2, ahora vamos a tener 4, ¿no? 5 en este caso. Estamos hasta ahí, ¿no? 2 por 1, 2 y por 2, 4, más 1, 5. Eso ya teníamos.
¿Puede repetir esa parte, dicen? A ver, ¿qué parte? O sea, esto de acá de por qué 5 y eso. Ya. Este 2 que está aquí afuera, obviamente está separado por un paréntesis, ¿no? El paréntesis significa multiplicación. Entonces, este 2 multiplica al 1 del nitrógeno que está aquí adentro, ¿verdad? Y a su vez, esto también está fuera con otro 2 aquí. Es como que tuviésemos un 2 acá multiplicando y un 2 acá adelante también multiplicando. Entonces, el 2 multiplica al 1 que está adentro, ¿sí? Y también multiplica al 2 de acá afuera, ¿verdad? ¿No Entonces, daría 4? ajá, así es 4, ¿sí? Y ese 4 le sumamos el nitrógeno de acá, más este nitrógeno de aquí. Ah, ya creció, dice. Sería 5. ¿Ok? Bien. Entonces es lo que tenemos, 5. ¿Listo? ¿Y qué más tenemos? Otra especie química, el oxígeno. ¿Cuánto nos quedan de oxígeno? Vamos a ver cuánto nos queda de oxígeno. Tenemos 2 por 3 por 2, 6, ¿no? 6 por 2, 12. Y oxígeno acá, 13 y 14. ¿Correcto? Bien. A ver, estoy viendo, sí, aquí un mensaje de una persona que ya igualó, ¿sí? A ver, es señorita Melanie Vizcaíno. Melanie, a ver, si nos puedes ayudar, ¿cómo llegaste a esa igualación, por favor? Igual realizando todo este procedimiento, si nos puedes ayudar, ya que estamos viendo que ha igualado la reacción, la ecuación química. Ok, bueno. Listen. Ujú. Ya, a ver, A ver. mándale. Sí, ayúdanos, por favor, terminando esta parte. Sí, ya vimos para ver cómo lo realizaste. También es una participación. Como, A ver, ¿qué es lo que debo realizar aquí? Tengo oxígenos, estoy hasta ese punto, ¿no? 3 por 2, 6, 6 por 2, 12, más 1, a ver, 3 por 2, 6, sí, por 2, 12, más uno de acá, 13, y más otro de acá serían 14. Bien, de ahí, ¿qué es lo que tengo que realizar? de ahí lo que toca hacer es igualar el otro lado. Ya ¿dónde? ¿Qué igualo? Ya tengo, pero ¿qué es lo que igualo? A ver, ¿qué es lo que igualo? El oxígeno, o sea, porque ahí en ese lado, en el lado derecho quedó 14, en el otro lado entonces quedó 4. Ajá. Ya. Iguala. No, ahí estamos en un error, ¿sí? Siempre se sigue el paso, metal, no metal, hidrógeno y oxígeno. No es por el hecho de que yo aquí tenga 14 al final, yo voy a comenzar igualando aquí con 4, ¿sí? A este 4 de aquí. No se lo realiza de esa manera, ¿sí? De igual manera no vamos a encontrar un número que me pueda dar 14 a partir del 4. Entonces, como ya igualamos el metal, procedemos al siguiente. En este caso va a ser el no metal, ¿sí? Que sería 5. Entonces vemos que de este lado tenemos 5 y de este lado tenemos 1. Lo que hacemos es multiplicarlo por 5 para poder igualarlo. Y así vamos a tener 5 de este lado y 5 del otro lado. ¿Sí? De esa manera. Bien, entonces, como he multiplicado por 5, yo me voy a ir a mi reacción inicial y voy a colocar justamente del lado del nitrógeno, voy a colocar el 5. De esa manera, ¿sí? Y aquí voy a tener esto. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor que me la pueda realizar, si no está entendiendo. Bueno, y veo que el nitrógeno tiene 5, ¿sí? Aquí, y me afecta a dos especies químicas, el hidrógeno y el oxígeno. Entonces voy a tener para el caso del hidrógeno, también de este lado 5, ¿sí? Y para el caso del oxígeno voy a tener, ¿cuántas? 5 por 3, 15 más 1, 16. De esta forma. Bien, vamos a ver. Voy a tener 16. 14, nitrógeno, 16. Doménica. No sé si... Ok, bien, para el oxígeno 16. Parece que ya. Bien, entonces volvemos nuevamente acá. ¿Sí? Para el oxígeno tengo 16. Para el nitrógeno, bueno, ya he igualado mi cobre, he igualado mi no metal que es el nitrógeno. Y ahora, bueno, necesito igualar el hidrógeno. De este lado tengo 2 y de este lado tengo 5. Bien, ¿cómo yo igualo esas partes? ¿Sí? ¿Cómo yo tendría que igualar? ¿Quién se me presenta en este punto? ¿Quién me puede decir? A ver, vamos.
Bien, vamos a ver. ¿Qué me ayuda? ¿Sí? Tengo aquí. Ya, bueno, ya igualado el cobre, como vemos. Listo, de ahí tenemos el nitrógeno, está igualado también. Tenemos 5 de este lado. Acá tenemos 2 por 2, 4 y 1, 5. Perfecto. Y ahora tengo un hidrógeno. Bien, vamos a ver si cobre 2, cobre 2. Y ahora tengo, en el caso del hidrógeno, tengo de este lado 5 hidrógenos y tengo de este lado 2 hidrógenos. ¿Qué puedo hacer yo para igualarlos para este caso? Necesito tener eso tal cual. 6 por 6, 6 por 12, 18. 3 por 6, 1, 16. Bien, vamos a ver. Bien, como estamos viendo aquí, ¿sí? Este tipo de ejercicios que estamos viendo se están representando de esta manera. Si ustedes ven, se les hace o se les dificulta mucho lo que es el tanteo, ¿verdad? Entonces, por un método de tanteo no vamos a poder igualar este tipo de ejercicios, ¿sí? Exactamente, muy bien. Aquí lo que se utiliza, ¿sí? Son, bueno, serían los superíndices, ¿sí? Los estados de oxidación. O sea, lo que vamos a trabajar aquí cuando no podamos realizar una ecuación, ¿sí? O una igualación mediante lo que es el método del tanteo o el método del balanceo normal, el que les estoy explicando, como realizamos acá arriba, entonces vamos a tener que proceder a ver los estados de oxidación, ¿sí? Para esto. Entonces, bien, es una forma de realizar el tanteo, tal cual, como lo realizamos acá arriba. De igual manera, es un método de inspección, por eso se llama de simple inspección, ¿sí? Porque lo que vamos a hacer es inspeccionando si que se igualan las ecuaciones químicas. Es el método más sencillo y más fácil de resolverlo o de realizarlo. En el caso, ¿sí? De que llegando a un punto determinado en el tanteo se presenten este tipo de situaciones, teniendo 5 de un lado y teniendo 2 de otro lado, bueno, yo aquí lo que pudiera hacer, en este caso sí, es colocarle aquí adelante a este H2O un 5 medios, ¿sí? Con lo cual, yo digo, bien, me ha cambiado. 5 medios tendría aquí, ¿verdad? 5 medios, pero al multiplicarle ese 5 medios por el oxígeno que tengo acá, me va a generar ya un número diferente, ¿sí? Una forma diferente. En este caso, lo que me va a generar es una fracción. Yo voy a tener números fraccionarios y eso no me conviene al momento de igualar una ecuación química donde yo solo quiero ver números enteros, ¿sí? Entonces, este tipo de ejercicios, ya que no se pueden realizar o se pueden resolver fácilmente por el método de simple inspección, toca analizarlos y colocar, en este caso, los estados de oxidación para cada una de las especies. Bien, y así podremos determinar si se puede realizar por lo que es la óxido-reducción, que también sigue un mecanismo, se denomina igualación por óxido-reducción. Pero ahorita nos estamos enfocando en el método del tanteo. Sin embargo, les voy a dejar representados los estados de oxidación para que vean que sí se da de esa manera, ¿sí? Entonces, de igual manera, en la reacción de acá arriba también se puede realizar lo mismo, ya lo vamos a hacer. Y bueno, la cuestión sería la siguiente, ¿sí? Los estados de oxidación para las especies químicas que están interactuando aquí, ¿sí? Son las siguientes. Tengo para el caso del hidrógeno más 1, para el caso del oxígeno sería menos 2, ¿sí? Y para el caso del nitrógeno sería más 5. ¿Sí? Bien. De esa manera. De ahí tengo para el caso de lo que es el óxido, perdón, el óxido cuproso, lo que voy a tener es menos 1, ¿sí? Y más 2, de esa manera. Para el nitrato cúprico, lo que tenemos es de igual manera un menos 2 y tenemos un más 2, ¿sí? Y aquí voy a tener 3 por 2, 6. ¿Cuánto sería el valor del nitrógeno aquí? ¿Qué me ayuda? ¿Quién me dice cuál es el valor del nitrógeno en este punto? A ver, Gabriel, ¿cuál es el valor del nitrógeno aquí? 2. No, más 5. ¿Dónde? Más 5 es el valor del nitrógeno. Bien. Ah, sí, que... Y aquí vamos a tener el menos 2. 2 y el oxígeno menos 2. Aquí voy a tener el menos 2 y el más 1. Bien, entonces, cuando nosotros vemos ejercicios que no se pueden resolver por el método de tanteo, ¿sí? Como este tipo de ejercicios, nosotros pasamos a otro procedimiento, pasamos a los estados de oxidación, que son estos. Y nosotros podemos
verificar, ¿sí? Que se hace la resolución de este tipo de ejercicios teniendo este formato, ¿sí? Les voy a explicar. Vamos a tener especies que se oxidan y especies que se reducen. En este caso, metales y no metales, ¿sí? Para el caso del nitrógeno, ¿sí? Que tiene aquí más 5, en este lado de los reactivos, del lado de los productos pasas un más 5, no me conviene, a un más 2. Yo estoy viendo que va de más 5 a más 2, entonces esta especie sí se está reduciendo. Entonces vamos a tener una especie que se reduce. Y por ende, al tener una especie que se reduce, vamos a tener una especie que se oxida, que va a corresponder justamente al metal. Vamos a ver si es el caso. De menos 1, este cobre, que está en el lado de los reactivos, pasa a más 2, que está en el lado de los productos. Bien, y ahí voy a tener reacciones de oxidación y reacciones de reducción, ¿sí? Esta es la reacción de reducción, lo que tenemos en esta parte, la semirreacción de reducción, y aquí vamos a tener la semirreacción de oxidación. Entonces, para igualar esta reacción química, como fue que les mencioné justamente la clase pasada, ¿no? Reconocerlas inmediatamente. Sí, sigue este procedimiento. Una reacción del tipo redox, y hay que igualarla por un método redox, ¿sí? Entonces, el método redox todavía no lo estamos estudiando, se los pudiera resolver, pero vamos a tener que todavía complementar un poco lo del método del tanteo. Este taller justamente nos da todas esas partes, porque es de parte del Santillana, ¿sí? En donde se involucran todas los métodos del balanceo químico. ¿Okay? Bien, por lo pronto dejamos esta parte aquí, ¿sí? Y una vez ya toquemos el tema de óxido-reducción, lo pasamos a resolver conforme a esto. Bien, a ver, ¿hasta aquí alguna pregunta conforme a esto? También se lo puede realizar en la parte de acá arriba, de igual manera, ¿sí? Pero las reacciones en este caso por el método de tanteo son mucho más fáciles. Bien, chicos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta que tengan para realizar? No. Bien, entonces, bueno, tenemos el método de simple inspección o el método del tanteo, ¿sí? A ver, les voy a borrar esta parte de aquí, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, hay que considerar mucho también varias de las reacciones que se están trabajando, ¿no? Por eso, entre las reacciones que les coloqué en esa parte de aquí, ¿sí? No sé si, vamos a ver, entre esas partes de aquí, sí, podemos resolver alguna de estas. Por ejemplo, esta parte de aquí, bueno, nos dice que resolvamos estos ejercicios por el método algebraico. Bueno, el método algebraico es un método muy similar al método del tanteo. Más sin embargo, lo que hay que hacer es que a cada especie química se le asigna una letra nada más, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver durante la próxima clase. Y bueno, lo que vamos a tener rápidamente es la resolución de esto por el método del tanteo. Entonces, cada uno de estos ejercicios, vamos a ver cómo resolverlos, ¿sí? Permítame un segundo. Comparto la pantalla. Compartir. ¿Qué es eso? Ya, okay. Aquí tenemos una pizarra. Bien, no sé si todos puedan visualizar lo que les estoy colocando aquí. Licen, ¿Sí? profe, ¿Sí? una pregunta. Cuando algún elemento está solo, así como en el ejercicio 2 de la hojita que recién puso, está el ¿Ya? oxígeno solo, se le pone nomás si lo que tenga de, o sea, digamos, ¿cómo decirlo? Que así como hacía en el de reducción, se ponen solo el Aquí, menos 2. en este oxígeno de aquí, se pone 0. ¿Puede ser? Sí, 0. Toda especie química que esté sola, 0. ¿Sí? Ya. Bien, entonces vamos a comenzar, ¿bien? No sé si puedan visualizar la pantalla, la que les estoy colocando. Sí, ¿verdad? Entonces, Sí. lo que hacemos es, para este primer ejercicio, ¿sí? Método algebraico, método de tanteo, sí, es lo primero que vamos a ver. Entonces, de igual manera, las especies químicas son potasio, ¿sí? Las especies químicas son no metales, el cloro. Especies químicas también vamos a tener el hidrógeno y especies químicas tenemos el oxígeno, ¿verdad? De esa manera, ¿sí? Entonces he separado todas mis especies químicas. Para el caso del potasio, yo tengo del lado de los reactivos 1 y del lado de los productos también tengo 1, ¿correcto? Para el caso del cloro tengo 1 de esta parte en el ácido clorhídrico y acá tengo 1, serían 2 en total. Y del lado de los productos voy a tener 3. Muy fácil. Para el caso del hidrógeno voy a tener del lado de los reactivos 1 y para el lado de los productos voy a tener 2, ¿verdad? Y para el caso del oxígeno voy a tener 3. Y del lado de los productos voy a tener de igual manera 3,
perdón, 1, de esa forma. Bien, hasta aquí es lo que tenemos, ¿no? ¿Estamos todos, chicos? ¿Sí? ¿No hay problema hasta ahí? Con todos, por favor, no hay problema. Bien, entonces lo que hacemos es igualar. Tenemos, para el caso del potasio está igualado, tenemos 1, no hay problema. Para el caso del cloro, vemos que de este lado hay 2, ¿sí? 2 cloros. Y de este lado, en cambio, tenemos 3. Bien, ¿cómo igualamos esa parte? Bien, a nosotros nos favorece, ¿sí?, que se encuentren igualados los no metales, obviamente, para desarrollar el ejercicio. Y lo que podríamos hacer es lo siguiente. Podríamos aquí, ¿sí?, en esta parte, a este 2, multiplicarlo por el subsiguiente número, ¿no? En este caso, por 2. De esta manera, ¿sí? Lo cual me va a dar 4, ¿no? Aquí. No sé si todos me siguen. Bien, que es un número muy más fácil todavía al que hay como llegar, ¿verdad? 2 por 2, 4. Entonces yo voy a colocar, ¿sí?, el 2 en esta parte de acá adelante. No sé si estamos hasta ahí. A ver, permítanme un segundo. Chicos, a ver, hasta ahí. ¿Alguna pregunta que tengamos? ¿Estamos No bien? se me ocurre cómo lo va a igualar, Lice. ¿Cómo lo va a hacer? Ok, bien. Perfecto. Bien, tengo aquí el 2, ¿verdad? 2 por 2, 4, ¿no? Que esta parte de aquí del cloro lo voy a ubicar en esta parte de acá adelante. Permíteme. Ah, ya. Disculpen un momento. No les puedo igualar aquí. Ok, bien. ¿Listo? Bien, a ver, cierto. En esa parte hay que tomar muy en consideración. A ver, tengo los 2 cloros, ¿verdad? Pero estos 2 cloros, si estamos viendo, están separados, ¿verdad? Nos debe dar como resultado 4, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que nos dé como resultado 4, ¿verdad? Entonces yo voy a tener que multiplicar 2 por 2, 4, ¿verdad? Para que me dé. Entonces, este 2 de aquí, ¿sí? Como vemos, 2 cloros están separados. Entonces yo voy a tener que hacer que ubicar un 2 en esa parte y ubicar un 2 en esa parte para que me dé el 4, ¿sí? Del lado de los reactivos. Entonces, eso es lo que realizo, ¿sí? Y eso lo coloco en esta parte de aquí. Bien. Permítanme un segundo. Bien. Y eso lo voy a colocar en esta parte de aquí. Así voy a tener 2 de este lado, ¿sí? Y también voy a tener 2 del lado de acá. No sé si se puede observar. 2 de este lado y voy a tener los 2 de este lado de acá. Bien, hasta aquí estamos todos, ¿verdad? Y tendríamos, en este caso, los 2 cloros aquí colocados. Perdón. 2 y 2, 4. Tendría 4 cloros. A ver, chicos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta que tengan? Les voy a colocar la parte de esto mejor de este lado de aquí, ¿sí? Para que podamos ver. Vamos a tener el potasio, vamos a tener el cloro, ¿sí? Porque en el caso de la pantalla nos está colocando el hidrógeno y lo que es el oxígeno. ¿Bien? Eso los voy a colocar de este lado. Por favor, me indican si pueden ver. Y bueno, como les había indicado anteriormente, vamos a tener de este lado 1 y del lado de acá también teníamos 1. Por favor, si me ayudan. Por favor. Para el caso del cloro voy a tener, bueno, tenía 1, sí, perdón, 2. Del lado de acá voy a tener 3. Para el caso del hidrógeno, tengo de este lado 1 y del lado de acá tengo 2. Perdón. Y para el caso del oxígeno voy a tener 3 y de este lado de acá voy a tener, los tengo 1, sí, de esta manera. Ok, bien. Hasta aquí es lo que tenemos, ¿verdad? Lo que tenemos hasta ahí. Bien, ¿alguien me quiere realizar una pregunta? Dicen... Sí, lo que estamos haciendo aquí es método de tanteo. No sé si era esa la cara en la pregunta que me tenías, lo que estamos realizando aquí. Sí es método de tanteo, estamos tanteando nada más, ¿sí? No se dejen engañar por la parte del método algebraico, es otro método que también se lo va a ver, ¿sí? Y bueno, lo que tenemos aquí es eso, perfecto, bien. Entonces, como les había dicho, ¿no? Para el caso del cloro tenemos 1 y 1, 2. Y como vemos que tenemos 2 y de este lado 3, bueno, lo que nos
compete a nosotros hacer es buscar la manera de que estos dos se igualen. Para eso yo lo que hago es, bueno, es, como aquí tengo 2, lo voy a multiplicar por 2, ¿verdad? Lo multiplico por 2, ¿sí? Y así yo voy a tener de este lado 4, y esos 4 los voy a separar en 2 de un lado y 2 del otro lado, ¿sí? 2 por 2, 4. Bien, y ahora del lado de acá, yo veo que tengo 3. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para que se me igualen, para que me den 4? Bueno, veo que aquí tengo 2 de esta manera y aquí tengo 1. Entonces, yo lo que hago es multiplicar por 2 en esa parte de acá adelante, ¿sí? Se multiplica y así yo tendría ya 2 cloros de este lado más 2 de este lado. Me reemplaza en esa parte y me da 4. Bien, y así yo voy a tener 4 y 4 cloros. Pero veo que en este caso, al haber realizado eso, ¿sí? Me cambian también otras especies químicas. Por ejemplo, me cambia aquí el hidrógeno, me cambia el potasio, me cambia el oxígeno. Del lado de acá también me cambia lo que es el potasio y me toca arreglar eso. Entonces me voy nuevamente y digo, para el potasio, del lado de los reactivos yo voy a tener ahora 2 y del lado de los productos también voy a tener 2. Perfecto, no me ha pasado nada, ¿sí? De ahí voy a ver que del lado de los reactivos el hidrógeno también ha cambiado y me da un 2, ¿sí? Y lo mismo pasa con el oxígeno que me da 6. ¿Sí? Y del lado de los productos yo lo que voy a tener es, ya he modificado el potasio y solo únicamente se me ha modificado eso. Bien, y el resto se mantiene. Ok, hasta aquí estamos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta que tengan? La verdad, no entendí. A ver, Gabriel, ¿qué parte no entendiste? No entendí. Literal me perdí. Pero ¿desde qué parte para poderte volver a explicar? No sé ni cómo decir dónde me perdí. Solo A me ver, perdí. ¿alguien más, por favor, que quiera realizar alguna pregunta? Yo. A ver, ¿Qué pasa con el oxígeno? ¿Se queda así? ya. Con el- No se iguala. El Ajá. oxígeno, este de aquí, ya. Hasta aquí estamos en este punto. Ahora nos toca igualar esta parte, ¿sí? Que es justamente la que nos compete. Bien, entonces, para el caso del oxígeno, sí, vamos a terminar esta parte, ¿ok? Claro, para el caso del oxígeno tengo de este lado 6 y obviamente aquí voy a tener que igualar. Y me va a tocar multiplicar por 6, ¿verdad? De esta manera. Entonces, yo al multiplicarlo por 6, obviamente tengo que colocar el 6 en esta parte de acá. Al realizar eso, ¿qué está pasando? Se me está afectando el hidrógeno, ¿verdad? Entonces, lo que hago es nuevamente recontar mis hidrógenos. Ahora voy a tener 12 hidrógenos, ¿sí? Pero del lado de acá, yo veo que tengo 2 únicamente, 2 hidrógenos, ¿sí? Del lado de los reactivos. Entonces, ¿yo qué hago ahí? Bueno, tengo que igualar de esa manera. Entonces, yo ¿Por cojo 6? esos hidrógenos, no los puedo multiplicar por 6, ¿sí? Los tengo que multiplicar por 12, porque solo tengo un hidrógeno aquí. Bien, yo borro ese 2 que tenía anteriormente y lo que hago es colocarle 12 en esa parte, ¿sí? Entonces yo lo que hago es colocarle 12 y este 2 que está aquí adelante, en esta parte de aquí, ¿sí? En vez de ser 2, yo lo reemplazo por 12. Y entonces voy a tener 2 hidrógenos de un lado, sí, y 2 hidrógenos del otro lado. Y voy a tener 6 oxígenos de un lado y 6 oxígenos del otro lado. Perfecto. Pero ¿qué pasa con el Profe, cloro? Aquí se me había afectado el cloro, ¿sí? ya. Bien. Listen, Un momento ya, y le terminamos. Bien, aquí tengo ahora 12 cloros, ¿sí? Y bueno, yo veo que tengo 12 cloros de este lado. Me va a tocar volver a modificar esta parte de acá. Perdón. Aquí. Y ahora van a ser 4, si no van a ser 12 cloros, más los 2 que tengo de esta parte de aquí, van a ser 14 cloros. ¿Bien? Y del lado de acá, yo tengo 2 y 2 cloros, 4, ¿verdad? Pero yo, ¿qué puedo hacer ahí? Como mi meta es llegar a 14, yo tengo que buscar la manera, ¿sí? De que se igualen. Y la forma en la que veo eso es agregándole aquí el 6. ¿Sí? Y voy a tener 6. Y así yo voy a tener 12 cloros de aquí y 2 de acá me dan 14. Listo. Y de esa manera yo logro igualar la ecuación química. ¿Sí? A ver, Melanie. no, solo yo le decía que más fácil era multiplicar por 6 al principio. Ya, ajá, sí, era más fácil. Bueno, y aquí lo que podemos hacer en este caso, ¿sí?
En este caso, para las ecuaciones químicas, bueno, siempre es necesario trabajar desde un punto, ¿sí? Trabajar desde una unidad, trabajar después con una segunda unidad, una tercera unidad, sí, de esa manera. No nos podemos arriesgar a colocar un número alto de primera porque nos pueden salir datos mucho más complejos. Entonces, por eso yo les trabajé con 1 y de ahí les trabajé con 2, ¿sí? Y en esa manera se van igualando. Ahora, lo que yo puedo hacer finalmente aquí es, como vemos, en todos se encuentran números pares, ¿sí? Números divisibles. Lo que yo puedo hacer es dividir para 2 cada una de estas especies. Si voy a sacar la mitad de 2, sería 6. Aquí sería 1. Aquí tendríamos 1. Aquí tendríamos 3 y aquí tendríamos 3. ¿Sí? Sacando la mitad de cada uno. Y nos quedaría la igualación de la ecuación química. A ver, no sé si se quedaron en alguna parte. Les vuelvo a repetir nuevamente, chicos, con todos. Vamos a ver. Voy a borrar ya. No sé si se estén confundiendo en alguna parte para volverlo a realizar. Vuelvo a repetir la última parte. ¿Sí? Y si realiza así como dijo Melanie con el 6. A ver, ok, bueno, vamos a realizar. Sí, creo que sí, ¿por qué no? Hay oportunidad para todo. Bien, ok. Entonces, en la primera parte, nos dice potasios. Vamos a comenzar con el potasio, ¿verdad? De esa forma, ¿sí? Yo tengo un potasio de un lado y tengo un potasio del otro. No lo tengo que modificar, ¿sí? No hay problema con esto. Tengo uno y tengo uno de este lado, ¿verdad? Hasta aquí vamos a colocar esto. Tengo uno de este lado para el caso del cloro y tengo para el caso del cloro de este lado, tengo 3, ¿sí? Bien, para este caso el hidrógeno voy a tener 1 nuevamente y para este lado voy a tener 2. Y para el caso del oxígeno voy a tener 3 y acá voy a tener pues simplemente 1, ¿bien? De esta manera, ok. Miren chicos, tengo potasios 1 de cada lado, está igualado, no lo tengo que tocar para nada. Lo que me afecta es este cloro, que está 3 aquí, ¿verdad? Bien. No eran 2 cloros. Perdón, sí, eran 2 cloros. Sí, correcto, bien. Tengo 2 cloros aquí, bien. De este lado y del lado de acá tengo 3, bien. ¿Yo qué puedo hacer ahí? ¿Qué podría realizar? Teniendo en consideración que estos 2 cloros de aquí están separados, uno en este lado y uno en este lado, ¿sí? Sería de esa manera. Si básicamente lo que yo tendría aquí sería 1 más 1. 1 más 1. De esta forma, ¿sí? Que me indica que hay un cloro de un lado y otro cloro de otro lado. Bien, ¿yo cómo juego con esa parte? ¿Cómo yo puedo saber? No lo puedo tocar al potasio porque mi potasio está igualado, ¿sí? No puedo colocar un número ahí porque ese no es el que me están pidiendo que lo iguale, porque está igualado. El que me están pidiendo que iguale es el cloro. Entonces yo no puedo colocar un dato así de colocarle el 6, por ejemplo, en esa parte. ¿Por qué? Porque no me está pidiendo igualación en ese punto, ¿sí? Entonces, en el caso del cloro, sí, por ejemplo, que nos dice 3 y aquí tengo 2, yo ahí sí puedo hacer lo siguiente. Bueno, existen 2 formas, que es justamente la que les indiqué, ¿sí? O a su vez, lo que podríamos hacer es, viendo aquí las especies químicas, llegar a un punto en el que nos dé o se nos iguale en ambas partes. Y en este caso, lo que hicimos fue multiplicarle por 2, ¿sí? Por ejemplo, aquí, si tenemos el cloro, tenemos 2, ¿sí? Y bueno, como yo lo multiplico por 1, en este caso no se me ve afectado. Me va a seguir manteniendo el 2. De esta manera, ¿sí? Bien, ¿por qué no puedo multiplicarle 2 por 3 y 3 por 2? Que es justamente lo que me están diciendo. No se puede realizar eso, ¿sí? ¿Por qué no se puede realizar eso? Porque yo, si al multiplicar por, digamos, yo quiero multiplicar en este lado por 3, ¿sí? Es lo que me están diciendo un momento por interno, ¿sí? Digamos, ya, yo quiero igualarlos. Lo multiplico aquí por 3 y acá lo multiplico por 2. Perfecto, muy bien, de esta manera, ¿sí? Lo multiplico por 2 y se me igualan a 6. Correcto. Pero, ¿en cuál de los 2 cloros yo multiplico el 3? ¿En este o en este? Y acá, en el caso de acá, ¿en cuál de los dos multiplico por 2? ¿En este o en este? Si multiplico en ambos, 2. Y aquí me queda 4. 4 más 2, 6. Y aquí, bueno, coloco el 3. Y aquí también el 3. ¿Nos quedaría de esa manera? Sí, 6. Lo podría igualar. Bien. O a su vez,
¿por qué hacerlo tan complejo? Simplemente multiplico en ambos de igual manera por 2, que nos queda lo mismo, ¿no? También podría darse. Bien, vamos a seguir este formato. Tendríamos 2 por 3, ¿sí? Que me da 6. Aquí, como tengo en ambos cloros, en ambos los multiplico por 3, sí valdría. De esta manera, 3 y 3. Y acá, bueno, voy a tener 2 y 2, ¿no? Sí. Correcto, que es una buena forma de hacerlo. Un segundo. 2 y vamos a tener 2 acá también. Bien, así es. Correcto, bien. ¿Y aquí qué voy a tener? Sí, 3 cloros y ya 3 cloros igualados, ¿no? Y aquí voy a tener 2 y acá 2, 6. Bien, sí es correcto. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Y eso siguiendo justamente el procedimiento que teníamos y que se nos ha indicado. 2 por 3, 6 y 3 por 2, 6. Que sí es una buena manera. Bien, hasta aquí estamos, ¿no? Bien, se me ha afectado el potasio. Voy a tener de este lado 3 potasios, ¿sí? Voy a tener ahora 3 potasios de este lado, ¿sí? Y acá del otro lado voy a tener 2 potasios. Bien. Y ahora el potasio me ha quedado como tenía el cloro anteriormente. De un lado 3 y del otro 2. ¿Qué hago ahí? Simplemente cambié el orden del problema, entonces. Exactamente. Bien, entonces no hay cómo irnos por ese lado. Vamos, si no tenemos en un lado, nos va a aparecer en el otro. Entonces, por eso justamente les indico, ¿sí? Lo que tenía anteriormente. Les voy a borrar. Bien, entonces teníamos 2 por 1, ¿verdad? Que tenemos del lado del cloro y acá del otro lado tengo 3. Entonces, como no me afecta, yo lo que hago es simplemente multiplicarle por un 2, ¿sí? Que es lo que tengo. Y bien, me va a dar 4 en este caso. ¿Sí? Me va a dar 4. Bien, y del otro lado veo que tengo 3. De esta manera. ¿Sí? Y para llegar a 4, se me es muy fácil. Yo a este caso, a este cloro que lo veo solo acá, ¿sí? Lo voy a multiplicar por 2. Y ahí si 2 por 2 me va a dar 4 de esa manera. Entonces tendría 2 por 2 de esta forma. O a su vez en su defecto. Como teníamos, ¿no? 1 más 3. Para ponerlo de esa manera. 1 más 2. ¿Sí? Y para el lado de acá tendría 1 más 1. ¿Bien? Este es como se representa en el caso del cloro. Tengo de un lado 1 más 1 y del otro lado tengo 1 más 2. ¿Sí? Entonces yo quiero que estos se igualen. Bien, como yo veo que aquí tengo, en este caso 2 más 1, 3 y 1 más 1, 2, entonces yo digo, bueno, voy a multiplicar por 2. Entonces digamos que yo a este de aquí lo multiplico por 2, ¿sí? De esta manera. ¿Sí? Lo multiplico por 2 y ahí sí me va a dar 3, que es justamente lo que tengo acá también de este lado. Y también se puede realizar teniendo eso en consideración, ¿sí? Aquí, por ejemplo, puedo multiplicar por 2 en esta parte de aquí, ¿sí? Y me quedaría igualado 3 y 3 de los dos casos, en los dos lados, ¿sí? A ver, chicos, bueno, les voy a dejar ahorita de compartir, les voy a aperturar la llamada para volver a realizar esta parte, ¿sí? Y seguir con la siguiente hora realizando esto, para despejar las dudas. Bien. Se van a ir al link, por favor, de biología, que es donde les voy a aperturar la llamada.